Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Mi nombre es Sergio Ivanovich, yo estoy liderando el área comercial de Action Point. Desde la compañía estamos ofreciendo una serie de webinars orientados a ir acompañando a nuestros clientes, a nuestros partners y al ecosistema en general, con expertos, como en este caso Maxi Montenegro, la semana pasada Palo Wende, en temáticas que son muy relevantes hoy en día, ¿sí? En esta situación tan especial que estamos atravesando. Y básicamente hoy en día estamos todos como intentando de alguna forma adaptarnos, ¿no? O sea, creo que el foco de nuestros esfuerzos estos días es básicamente ver cómo podemos darle continuidad a nuestros negocios, a nuestras organizaciones, desde quizás cosas básicas como hacer, antes por ahí las reuniones se hacían en una sala, nos veíamos las caras, hoy en día tener que acostumbrarnos un poco a este mundo de videoconferencias, como es este caso Zoom, pero también con temas quizás más desafiantes para nuestros negocios, ¿no? Que tienen que ver quizás cómo resolver los temas de logística, temas de pagos o cobranzas, contactos con nuestros clientes, hasta incluso ver cómo podemos hacer para lograr que nuestros clientes, si tenemos un punto de venta, lleguen en forma ordenada. Y para todo eso, en realidad, hoy en día la tecnología es clave, es una solución que nos está ayudando muchísimo a poder ir resolviendo esos problemas, ¿sí? Contarles un poco de qué se trata Action Point. Justamente nosotros tomamos esos desafíos, esas necesidades, que como les contaba hoy en día son cosas que están sucediendo bastante urgentes para dar continuidad a nuestros negocios, así que tenemos la capacidad de poder ir resolviendo problemas, tanto incorporando nuevas tecnologías, como también en proceso de transformación digital, ¿no? Y para contarles un poquitito, aunque sea corto, de qué se trata nuestra organización, contamos con partners estratégicos muy importantes. GeneXus es uno de ellos, que es una plataforma de desarrollo de software de alta performance para aplicaciones web y mobile. También contamos con la ayuda o el partnership de BanTotal, que es el líder en soluciones de core bancario. Y también trabajamos muy en conjunto con IBM, incorporando tecnologías y herramientas hoy en día también importantísimas, como puede ser RPA, que tiene que ver con automatización de procesos, o DataCap, también para digitalización de documentos y manejo de documentos digitales. ¿Sí? Y apenas un poquitito más para que conozcan nuestra trayectoria. Ya estamos hace 40 años en el mercado. Estamos en Argentina, en Colombia y en Estados Unidos, ¿sí? Tenemos 3 factorías de software y somos aproximadamente unos 170 colaboradores, y hoy damos solución a unos 400 clientes. Así que ojalá puedan contar con nosotros en este contexto tan particular para poder ayudarlos en solucionar estas cuestiones del día a día que tienen que ver con cómo la tecnología nos ayuda a dar continuidad a nuestros negocios, ¿no? Yendo entonces un poco a la temática del día, tenemos el gusto de contar con Maxi Montenegro. Lo presento, seguramente todos en Argentina lo conocen, pero también tenemos audiencias de otros países. Últimamente hay más de 1000 registrados hoy de distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos. Maxi es periodista, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es conductor de Maxi Mediodía por A24, forma parte también del staff de Animales Sueltos en América TV, dirige planm.com.ar, que es una plataforma de análisis económico. Además, Maxi es columnista de infoae.com y el cronista comercial, y brinda conferencias sobre economía en todo el país. Maxi un poco como dice la temática, nos va a hablar de cómo será el nuevo orden político y económico post-COVID-19. Y simplemente para ir cerrando, cuestión de agenda, la idea es un poco que Maxi exponga en aproximadamente unos 25 o 30 minutos, y después en los últimos 20-25 minutos vamos a estar haciendo una sesión de preguntas y respuestas. Aquí también ven en la cámara a César Pereiro, que es nuestro director de marketing, que va a estar haciendo justamente la moderación de esa etapa, y después damos un cierre, ¿sí? Así que bueno, nuevamente bienvenidos, esperemos que les sirva esta charla a todos ustedes, y muchísimas gracias, Maxi, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, César, Sergio, gracias, un gusto estar participando de este evento con ustedes.
Y efectivamente ustedes me habían propuesto un poquito pensar cuál va a ser el nuevo orden económico y político después del COVID del impacto del coronavirus. Pero la verdad que quisiera contarles un poco cuál es la dinámica de lo que yo llamo el mediano y largo plazo en Argentina, es decir, las próximas 2 semanas al próximo mes, porque si bien hay cosas muy interesantes que están saliendo respecto a cómo va a cambiar la vida social, el orden político y también la dinámica de las organizaciones a partir de lo que estamos viendo a nivel mundial con el COVID, me parece que hay una dinámica propia de lo que está sucediendo en la Argentina que requiere prestar atención y es algo que para cualquier país sería el cortísimo plazo y efectivamente son cuestiones de días como se está definiendo, si se quiere, cómo va a salir Argentina parada de esto. Nosotros vemos que todos los países han tomado de este shock de oferta fenomenal, inédito en el mundo, más o menos la misma actitud, que es salir con paquetes fiscales expansivos de asistencia a las personas y a las empresas, y eso es un poco también lo que se está instrumentando en Argentina, pero Argentina ya viene arrastrando algunos desequilibrios macroeconómicos muy profundos, que si no se maneja bien la situación en las próximas semanas pueden tender a agravarse y dificultar muchísimo una posible recuperación una vez que pasemos en este periodo de cuarentena o aislamiento social obligatorio. Quisiera mostrarle algunos números, en todo caso podemos hacer en esta dinámica de estas charlas vía Zoom, de estos webinarios, hacer una presentación más o menos breve y después podemos habilitar el chat moderado por Sergio o por César a través de las preguntas, pero quisiera mostrarle algunos números que muestran el problema que tiene la Argentina enfrentando este shock con debilidades enormes que se arrastran y que se han agravado de los últimos 2 años. En ese sentido, a ver si podemos verlo, quiero mostrarles esta proyección que es muy similar a la proyección que en los últimos días hizo el FMI. Nosotros la habíamos preparado hace una semana, pero no es muy difícil de estimar en base a lo que está sucediendo en la Argentina con la paralización de actividades, el impacto económico que tendría este aislamiento hasta el 27 de abril de 60 días, y de 30 días, en realidad es un mes y una semana, y qué sucedería si ese impacto de este aislamiento obligatorio se traslada a 60 días, es decir, si se hace prácticamente hasta mediados de mayo o hasta la tercera semana de mayo. Como ven, hay 2 escenarios que plantean en igual forma una recesión muy, muy profunda en la Argentina, el primero de casi 6 puntos de caída del PBI y el segundo de casi 8 puntos de caída del PBI. Para que tenga una idea, esta es la recesión más fuerte desde la recesión del 2002. Maxi, ahí el público nos está pidiendo que pongamos en modo presentación, así se amplía toda la pantalla y pueden ver mejor los números que están mostrando, que están muy buenos. Perdón, ¿ahí se ve mejor? Bueno, lo que quiero decirles con esto es que no es difícil estimar si siguen cerradas las actividades como hasta ahora, más allá de los 30 días, cuáles son los escenarios que hay por delante en términos de caída de la economía. Más o menos la economía en estas condiciones, cada 30 días de aislamiento obligatorio cae 2 puntos del PBI. Y era una economía que ya venía cayendo en los últimos 2 años y que este año iba a caer por lo menos 1,5 puntos, 2 puntos del PBI, y que ahora va hacia una recesión mayor de las que tuvimos incluso con la caída del 2018 y 2019.
Eso va a depender en gran medida de la duración del aislamiento. Efectivamente hay mucha presión para ir saliendo paulatinamente después del 27 de abril, pero la idea original del gobierno, si bien ahora hay planes de flexibilización a partir del 27 de abril, es mantener algún tipo de cuarentena administrada durante buena parte de mayo. Ahora, frente a esa situación, ahí pueden ver después, en todo caso, les envío la presentación, el impacto sectorial, cuáles son los sectores. Obviamente la economía no está completamente paralizada, hay sectores que siguen funcionando, el sector público, parte de la industria, el campo y demás, pero ante esta situación, el paquete fiscal que ha puesto la Argentina sobre la mesa para tratar de compensar a los sectores que están parados es de alrededor de 1 punto del PBI. Ese es el paquete fiscal directo de ayudas a personas o empresas. Como ven, la diferencia respecto a otros países, ni qué decir Estados Unidos, es enorme. Digamos, otros países que o tienen financiamiento, o tienen la capacidad de emitir sin problemas, o endeudarse, o tienen ahorros, o lo que fuera, han puesto para atacar esta crisis paquetes fiscales muy grandes en relación al tamaño de la economía. El caso emblemático es el de Estados Unidos, pero sucede algo similar, por ejemplo, en Dinamarca, donde la asistencia directa a la gente y a las empresas es de alrededor de 5 puntos del PBI. Es decir, en Estados Unidos, 2,5 puntos del PBI, 500.000 millones de dólares, van directo en cheques a las familias, y 2,5 puntos del PBI, otros 500.000 millones de dólares van a ir directos en subsidios a distintos sectores económicos que están perjudicados, o están empresas que están muy dañadas por la crisis. En el caso de la Argentina, esta es una estimación de la consultora P/Q, este punto del PBI son 260.000, 280.000 millones de pesos, en ingresos directos a la familia, como el ingreso familiar de emergencia, para 8 millones de personas, o los refuerzos para jubilados, o medidas directas para empresas, como es el Fondo de Garantía para garantizar créditos del sector bancario, o los repro, o la asignación directa para el pago de salarios, que si bien no está incluida en esta estimación, no hace mucha diferencia porque son unos 30.000, 40.000 millones de pesos, es decir, 0,1, 0,2% más del PBI. Ahora, frente a esa situación, frente a esa dificultad que tiene el gobierno argentino para salir con un gran paquete de ayuda de emergencia, lo que está sucediendo es que efectivamente el corazón de ese anuncio, que fueron los créditos para cubrir la nómina salarial a tasa del 24% anual, para 600.000 pymes en problemas, para pagar sueldos y cubrir capital de trabajo, ese anuncio inicial viene muy demorado en su instrumentación. El gobierno ahora dice que en realidad no eran 350.000 millones de pesos los que iba a entregar a través de créditos, sino que el objetivo es entregar entre 90.000 y 120.000 millones de pesos garantizados por el Estado. Como sea, hasta ahora se han dado créditos por 60.000 millones de pesos, esta es la última información del Banco Central, y esto significa 17% de lo anunciado originalmente, o la mitad de lo que ahora están anunciando. Y esto ha generado una situación muy acuciante en buena parte del tejido productivo paralizado, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, en especial las más chicas, las de menores de 60 empleados, que están teniendo muchas dificultades para pagar salarios, o incluso para pagar salarios del mes pasado. Han hecho algunos acuerdos, algunas empresas más grandes, sectoriales, como es el caso del sector automotriz, de recorte de salario, y en otros casos ha habido suspensiones. Pero eso que hasta ahora no han sido despidos directos, si en los próximos 20 días no se agiliza en términos de asistencia a las empresas, puede significar ya una ola de cierres en las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, y también el inicio de una ola de despidos más masivos. Insisto, los datos que tenemos hasta ahora es que hay un aumento impresionante de los atrasos salariales
de los recortes de salarios y de las suspensiones. Para que tengan una idea, ese indicador entre marzo y las primeras 2 semanas de abril se multiplicó por 11 o 12 veces. Es decir, en marzo había 10.000 trabajadores en esa situación, hoy hay más de 130.000, al menos en el sector formal, que están declarando que están sufriendo alguna de estas situaciones. Otra parte de los anuncios, y después voy a volver sobre esto, es el programa ATP, que es subsidios directos para pymes de hasta 100 trabajadores, anuncio en el cual se han inscrito unas 350.000, 390.000 empresas en AFIP, y ahora se está evaluando en los próximos días quiénes van a ser asistidos para recibir ese pago directo de parte de la nómina salarial en los primeros días de mayo para cubrir los salarios de abril. Y otra de las patas de los anuncios es el sistema Repro también para cubrir nóminas salariales por un monto máximo de 10.000 pesos para trabajador para las empresas de más de 100 trabajadores, que también está ya la ventanilla abierta y se han inscrito también muchas empresas en este Repro Express, en este procedimiento preventivo de empresas en situaciones de crisis. Ahora, todo eso que es un paquete, como les decía, bastante módico en términos de tratar de compensar el impacto económico de esta crisis tan profunda, que es una crisis de oferta, porque significa un shock terrible de oferta, que es que se cierren alrededor del 60% del aparato productivo de las empresas, que dejen de producir, que bajen las persianas y que estén con cero facturación. Y lo que se está buscando es tratar de compensar el impacto por ese lado de la oferta, asistiendo a las empresas. Tarde o temprano ese impacto, ese shock de oferta, se va a traducir también en un problema muy grande desde el lado de la demanda, porque obviamente, ya sea por los atrasos salariales, los recortes salariales, las suspensiones, y eventualmente si no es eficiente la gestión de asistencia, los despidos masivos, bueno, cada vez más se va a empezar a ver por el lado de la demanda una caída muy fuerte de los ingresos y las dificultades para reiniciar, una vez pasada la cuarentena, un ciclo mínimo de recuperación del consumo y a su vez de la producción. Ahora, lo que quería mostrarles es que lo que ha hecho el Banco Central para tratar de manejar esta situación, y después quiero ir al tema de lo que ha sido la propuesta de la deuda que ha hecho hace unos minutos el presidente, porque creo que no es lo mismo toda esta situación económica en una Argentina que en los próximos 30 días vaya a un default total, o una Argentina que efectivamente logra algún tipo de acuerdo con los acreedores que evite de alguna manera esa declaración de default total. Pero lo que ha hecho el Banco Central en los últimos 40 días, esto es desde mediados de marzo hasta ahora, en el último mes, digamos, es una emisión muy fuerte, una emisión monetaria muy fuerte, que es la única fuente de financiación que tiene hoy el Estado argentino. Como saben, venía con déficit fiscal, y ese déficit fiscal se ha agravado porque la caída de la recaudación es impresionante, es impactante. Los números que tienen en el gobierno de las primeras 2 semanas de abril es una caída de recaudación de impuestos en todo sentido, del orden del 50% en términos reales, es decir, que la recaudación nominal está prácticamente en los mismos niveles que en los primeros días de abril del año pasado, o incluso un poco por debajo, 5 o 10% por debajo. Hay una incobrabilidad generalizada del pago de impuestos. Ante esa situación, el Banco Central ha emitido en prácticamente 40 días más de 700.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos fueron a financiar al fisco, para financiar lo que les contaba, el pago de jubilaciones, salarios, cubrir el déficit fiscal y esta pequeña ampliación de gastos de subsidios directos, pero el grueso, 350.000 millones de pesos,
fueron a los bancos a través de la cancelación del ELIX. Es decir, el Banco Central emitió pesos, retiró el ELIX que tenían en poder los bancos y les inyectó casi 350.000 millones de pesos. La lógica de eso fue efectivamente que los bancos, al verse que tenían ahora 350.000 millones de pesos que le rendían 0% frente a lo que tenían antes que le rendía 38% la ELIX, se vieran forzados a prestar esos fondos a las empresas, fundamentalmente pymes, para desde el crédito asistir, ese era el grueso del paquete, 1,5 puntos del PBI, asistir a las empresas con problemas para pago de nómina salarial y en menor medida de capital de trabajo. Bueno, lo que estamos viendo es que eso viene muy demorado, que efectivamente, como les decía, pese a que el Banco Central creyó que dejando a los bancos inundados de pesos que les rinden al 0% y aplicándoles una normativa que era que si no prestaban gran parte de esos pesos, se les iba a ir reduciendo gradualmente la posición del ELIX, con lo cual le iban a ir quitando cada vez más rentabilidad, los bancos iban a tirar en palomita a prestarle a las pymes. Bueno, eso no ocurrió porque efectivamente los bancos argumentaron que necesitaban algún tipo de garantía estatal sobre pymes que no calificaban en la evaluación de riesgo de prácticamente ningún banco, sobre todo los privados extranjeros. Y esto es así porque efectivamente el panorama para las pymes es negro, no hay claramente pymes que puedan resistir una carpeta de evaluación de riesgo y a su vez muchas de esas pymes se han inundado con cheques rechazados en las últimas semanas, con lo cual muchos bancos no solamente no prestaron esto que tenían disponible, sino que en muchas pymes le han cerrado la cuenta corriente diciendo que habían descontado ya cheques antes de la cuarentena a los bancos, que los bancos ya las habían financiado y ahora estos cheques están llegando rechazados y entonces los bancos le cierran la cuenta corriente diciendo ya te financié, no te voy a dar más préstamo. Bueno, esta situación plantea un problema grande porque ante la inundación de pesos que hizo el Banco Central de los bancos, hubo un derrumbe de la tasa de interés de depósitos a plazo fijo, que se ha reducido sustancialmente, ya venía en una dinámica de caída, pero hoy los depósitos a plazo fijos en los bancos están pagando 20-21% para depósitos de más de 1 millón de pesos, y para los depósitos minoristas, que son los depósitos de menos de 1 millón de pesos, incluso hay bancos que están ofreciendo pagar 18% o 19%. Y esa situación ha hecho que en el último mes, efectivamente, los depósitos a plazo fijo cayeran más de 120.000 millones de pesos, en términos reales mucho más, los depósitos a plazo fijo en pesos. Obviamente acá hay mucho también de empresas que han utilizado, y de familias que han utilizado esos ahorros para cancelar cuentas, pero también se ha incitado un proceso de dolarización que efectivamente, como no puede realizarse en el tipo de cambio oficial que tiene CEPO, se ha reflejado en la suba de los dólares alternativos, fundamentalmente el dólar bolsa y el contado con liquidación, que abrieron las brechas. Más allá de que es un mercado muy pequeño y hoy se ha estabilizado alrededor de los 100 pesos, es evidente que ha habido una presión para dolarizar parte de los pesos excedentes en el sistema financiero, buscando caminos alternativos al dólar oficial de 65 pesos. Lo que quería mostrarles, en parte de esta dinámica, es que si el gobierno no logra ser eficiente en volcar la mayor parte de un paquete de salvataje económico que es muy módico en términos de lo que están aplicando otros países, a la economía real, a través de créditos o de asistencia directa a las pymes, y mientras tanto está utilizando una política monetaria muy laxa, que derrumba la tasa de interés y genera un proceso de dolarización,
Bueno, estamos en el peor de los mundos, porque por un lado no se está compensando el impacto del shock de oferta y puede rápidamente traducirse en un derrumbe del consumo y del ingreso de las familias, y al mismo tiempo se está alentando un proceso de dolarización que seguramente puede terminar impulsando la inflación con los excedentes en pesos que se están liberando en el sistema bancario. Fíjense lo que han hecho la mayoría de los países de la región ante este shock que ha significado el coronavirus. Todos han devaluado fuertemente sus monedas, con un tipo de cambio oficial único, obviamente. El caso más claro es Brasil. El real ha subido en lo que va del 2020 un 30%, pero fíjense que algo similar ha pasado también con el peso mexicano, con Colombia, con Chile. Es decir, todos los países de la región han sufrido una fuerte devaluación de sus monedas ante la salida de capitales, y eso ha significado una mejora de la competitividad de estos países que tienen 3-4% de inflación anual muy importante. Y eso es parte del efecto de amortiguar la crisis, por lo menos el impacto y el shock del sector externo por parte de estos países, para cuando pase la pandemia. El derrumbe de los precios de las commodities, de las materias primas, se compensa con una mejora del tipo de cambio real de estos países, que igualmente, obviamente, como es el caso también de la Argentina y de otros países, están sufriendo un shock también por el lado de sus exportaciones. Pero en el caso de la Argentina, como Argentina necesita controlar el proceso inflacionario y ha usado el tipo de cambio para que no se acelere la inflación en la primera parte del año, fíjense en este gráfico, el dólar oficial se ha vuelto a atrasar y hoy estamos en un nivel de tipo de cambio real a valores de hoy que es similar al que había el 9 de agosto antes de las PASO, antes de que pegara el dólar el salto de 45 a 60. Lo que hacemos acá con el tipo de cambio real multilateral en pesos a valores de hoy es aplicarle al tipo de cambio de cada periodo histórico la evolución de la inflación en la Argentina, descontada la inflación en los otros países y la evolución del dólar en los países que comercian con la Argentina, básicamente euro, dólar, real y el yuan en China. Bueno, el dólar que tenemos actualmente en la Argentina, acá lo pueden ver de otra manera, es un dólar oficial, el dólar mayorista o el dólar que yo llamo el dólar fideo, el dólar del comercio exterior para las exportaciones y para las importaciones, que es similar al dólar a valores de hoy que había el 9 de agosto previo a las PASO. Es un dólar atrasado. No es todavía el dólar súper atrasado que dejó Cristina en diciembre o en noviembre del 2015, cuando terminó su gobierno, que a valores de hoy sería un dólar de 43, 44 pesos, y tampoco es el dólar súper atrasado de Macri de diciembre del 2017, después de la elección legislativa que gana de medio término, que sería a valores de hoy un dólar de 50 pesos. Pero claramente es un dólar que se aleja del dólar de competitividad que había entre el 2003 y el 2007, que a valores de hoy sería un dólar de 90 pesos, y es un dólar que peligrosamente, si se sigue atrasando, compromete la única pata fuerte que tiene hoy en pie el modelo económico, que es la posibilidad, una vez pasada la crisis, que pueda haber algún tipo de recuperación de las exportaciones, que son la única fuente de ingresos genuinos de dólares a esta economía. Atención con esto, que también hay una caída fuerte de las liquidaciones del agro en los primeros 3 meses del año respecto al año pasado, y efectivamente, si hay un atraso importante del tipo de cambio oficial por el cual liquidan las divisas el sector exportador, esta oferta de dólares puede reducirse aún más en los próximos meses. Volviendo a lo que les decía al principio, es fundamental
Entonces, en una economía que está inundada de pesos y donde la perspectiva de que entren dólares en el futuro es cada vez menor, ya sea por el atraso del tipo de cambio o por la imposibilidad de encontrar financiamiento externo por parte de la Argentina, mientras se mantiene al borde del default en la renegociación de la deuda, es fundamental que en el corto plazo gran parte del paquete de financiamiento que anunció el gobierno para la economía real se traduzca en crédito. Esto es lo que es la cuenta corriente de los bancos en el Banco Central por el exceso de liquidez. Ahí hay más de 440.000 millones de pesos que en el último mes han quedado sin prestar y están viendo que la expansión del crédito ha sido solo 66.000 millones de pesos. Lo que se prestó a las pymes y un poquito más. Y al mismo tiempo, por la cuarentena y algunas descoordinaciones entre el Banco Central, los bancos y el gremio de la bancaria, se dejaron más de 100.000 millones de pesos sin renovar hasta el lunes pasado en el sistema financiero porque, aunque parezca increíble, hay una gran parte también de jubilados o de plazos fijos minoristas que no se renuevan ni automáticamente ni a través de home banking, sino que se tiene que hacer esa operatoria manual. La gente no puede ir al banco para renovarla. Es decir, es fundamental, y con esto cierro, y en todo caso podemos abrir a preguntas, apurar rápidamente el paquete de asistencia para la economía real y tratar de brindar en las próximas semanas, y es muy importante, creo yo, también lo que puede pasar en la negociación que se abre en los próximos 20 días por el tema de la deuda, balizar cuál va a ser el camino en términos de expectativas de la Argentina para no exacerbar las expectativas negativas y no exacerbar los comportamientos masivos de refugio en el dólar o de corrida de fuga del peso. Es decir, no exacerbar lo que ya es evidente que es una caída de demanda del peso o una huida del peso muy, muy importante. Para eso, además de tener que activar rápidamente el crédito a la economía real o la asistencia vía subsidios directa a las empresas para pagar salarios, es muy importante que el lunes próximo reabran los bancos para la ventanilla de dólares y la ventanilla de pesos. ¿Y por qué digo esto? Porque en las últimas semanas, o sobre todo en los últimos días, aparecieron versiones respecto a que había un corralito en la Argentina, un corralito sobre los dólares porque los dólares no estaban en el sistema bancario, y bueno, el Banco Central va a abrir el lunes la ventanilla de los bancos para depositar y devolver dólares. Fíjense lo que ha pasado con los depósitos en dólares desde agosto, desde las PASO del año pasado, se derrumbaron prácticamente a la mitad, hasta 17.000 millones de dólares, más de 45% de caída hasta principios de abril del 2019. Sin embargo, no hubo un solo banco que tuviera dificultades para devolver depósitos en dólares. Después se recuperaron al 30 de diciembre porque hubo mucha gente que los dólares que había llevado a la caja de seguridad quiso ponerlos nuevamente en las cuentas bancarias para no pagar más bienes personales, y desde entonces efectivamente los depósitos en dólares siguieron cayendo, y sobre todo cayeron fuerte en la semana previa a la cuarentena, pero no es algo que ponga en riesgo la posibilidad de devolver dólares desde los bancos, ya que, como ustedes saben, se mantiene una regla desde la época de la convertibilidad, que es que los bancos tienen la mitad de esos dólares encajados en el Banco Central y el resto prestado a empresas exportadoras que cobran en dólares. Ahora, si se demoraba la apertura de la ventanilla de dólares, obviamente se genera un cuello de botella y se alientan fantasmas y rumores que complican más la situación. Lo mismo pasa con la ventanilla en peso de los bancos. El Banco Central está discutiendo por estas horas si abre el lunes la ventanilla en pesos de los bancos. Hasta ahora ha dicho que no lo quiere hacer por una cuestión de política sanitaria, para que la gente no se agolpe o no circulen tantos pesos y se manejen con efectivo de mano en mano, y además planteando que hay un problema de coordinación con la bancaria y con los bancos,
pero creo yo también que es urgente porque han circulado versiones respecto a que entonces hay un corralito sobre los pesos, pese a que los bancos están inundados de pesos, pero con la intención de que la gente no desarme los plazos fijos y se vaya con esos pesos a correr al dólar. Bueno, creo yo que es muy importante reabrir esa ventanilla de pesos justamente para no generar una bola de nieve y no alentar ese tipo de versiones que, como profecía autocumplida, en algún momento pueden generar más problemas de los que ya existen en la economía argentina. En síntesis, es fundamental, y esto se va a definir en los próximos 15 días, porque en los próximos 15 días se va a definir efectivamente si el paquete que anunció el gobierno ha llegado o no a la economía real cuando se tenga que pagar en los primeros días de mayo los sueldos de abril. Es fundamental activar rápidamente el paquete de financiamiento a las empresas, los subsidios directos y la asistencia a la economía real que está efectivamente crujiendo para evitar que el shock de oferta se termine traduciendo en un shock de demanda muy difícil de reparar cuando se levanten la mayor parte de las restricciones, al menos productivas, en mayo, no sabemos exactamente cuándo, pero cuando se levanten ese tipo de restricciones, si se profundiza esa caída y esa depresión económica, después va a ser muy difícil recuperarse. Y en segundo lugar, es muy importante, además de activar esa gestión, brindar algunas señales de cómo va a ser el camino de la economía argentina en los próximos meses. Y para eso les decía, no es lo mismo una economía con default que una economía sin default. Está claro que Argentina ha hecho hace un rato una propuesta donde libera por lo menos este año y hasta el año 2023 los pagos de intereses y de capital, pero es muy importante encontrar algún tipo de acuerdo porque efectivamente una economía con default total, una economía que plantea quedar no solamente al margen de cualquier financiamiento, no para este año, sino para los años siguientes en el mercado de capitales y además inicia nuevamente un proceso de litigio muy grande con los acreedores extranjeros, es una economía que suma una incertidumbre muy grande sobre las variables muy inestables que les comentaba anteriormente. Es una economía que va a alentar todavía más la dolarización y la ampliación de la brecha cambiaria con los dólares alternativos, y eso ya lo vimos varias veces, genera un montón de problemas en la economía real, entre otras cosas puede acelerar la inflación, porque va marcando un patrón de devaluación, genera un problema de oferta de dólares, porque esa expectativa de devaluación genera una retracción de la única oferta de dólares que viene del lado exportador, genera todo tipo de maniobras especulativas desde el punto de vista de la demanda de dólares por el lado de los importadores que pueden comprar al dólar oficial, es decir, es una situación que agrava los desequilibrios que les mencionaba. Pero además es una economía en la cual es muy difícil balizar un sendero de mejoras de expectativas para los próximos meses una vez que se empiecen a levantar las restricciones de la cuarentena. Hoy el gobierno está con el cepo cambiario, no preocupándose demasiado por las expectativas económicas, teniendo en cuenta que controla el dólar oficial, pero si en algún momento se quiere salir de la cuarentena y empezar a recuperar terreno desde el 10º subsuelo, va a ser muy importante tratar de balizar un camino, no solamente para las empresas, que hoy, entre otras cosas, no son sujetos de crédito porque no saben si van a cerrar dentro de 15 o 20 días, sino también para la propia política económica, y hasta ahora el gobierno ha fallado en eso. Lo único que presenta el ministro de Hacienda como programa económico de mediano plazo son algunas proyecciones en un PowerPoint de cuánto podría crecer la Argentina el año que viene, el 2021, el 2022. Eso sirve para hacer algunas proyecciones sobre la capacidad de repago de la deuda argentina, pero obviamente no representan un programa económico. Si quieren, César, Sergio, dejamos acá y podemos abrir a preguntas. Bárbaro.
Bueno, Maximiliano, la verdad que muchas gracias. Como siempre, muy, muy claro, muy didáctico y concreto tu presentación de los números y el análisis que nos propones para esta conferencia. En primer lugar, me gustaría hacer un mensaje a toda la audiencia. Hay varios que están preguntando si vamos a compartir esta presentación, más si nos dio el ok para hacerlo. Lo vamos a hacer a través de una encuesta pequeña que vamos a pedir nos contesten, justamente para seguir sumando este tipo de acciones para ustedes, y van a poder bajarse esta presentación. Bueno, pasamos al panel de preguntas. La verdad que una cantidad enorme de preguntas en todos los niveles. Voy a ir seleccionando de a poco y esperar contestar la mayoría a través de Maxi, no yo, y su visión. Lo que quede pendiente vamos a aceptar que nos envíen por mail para hacérselas llegar a él y poder intentar respondérselas. Una de las preguntas que nos hacen acá, pareciera ser un poco recurrente, es ¿cuál es la posibilidad de que los créditos sean centralizados a través del Banco Central y no de los bancos que deberían tener esa orden de prestar a las pymes? Y relacionado con eso, nos preguntan ¿hasta cuándo crees que el billete físico va a seguir existiendo y no el electrónico va a ser el que tomar parte? Eso nos interesa mucho a nosotros, ¿no? Como empresa de tecnología, Máximo. No, a ver, no, se va a seguir con la misma modalidad de los créditos. Lo que sí hay una garantía, que es el FOGAR, que se constituyó rápidamente por 30.000 millones de pesos. Hay firmados supuestamente créditos por 120.000 millones de pesos en distintos tipos de cobertura. Para las empresas más pequeñas, la cobertura del FOGAR es 100%, para las empresas de más de 100 trabajadores es 25% la cobertura. Y con eso, que no significa que haya que hacer ningún trámite en el banco, sino que los bancos ya saben que esas líneas de crédito están con esa garantía estatal, los bancos debieran por lo menos prestar de los 60.000 millones de pesos que han otorgado hasta ahora, 120.000 millones de pesos. Igualmente yo creo que es un paquete de crédito muy acotado, apenas cubre esos 120.000 millones de pesos una porción de la nómina salarial de las empresas pymes, según los cálculos del Ministerio de Producción. No cubre el capital de trabajo, es decir, no cubre mínimamente los cheques rechazados que tienen en circulación las empresas, y eso significa un problema muy grande. Obviamente se van a abrir renegociaciones en toda la cadena de pagos que está quebrada, pero es un problema muy grande, porque si se levanta dentro de un mes la cuarentena o dentro de 20 días la cuarentena y esas empresas quieren volver a producir, bueno, es muy difícil si no levantaste los cheques que emitiste a tus proveedores. Entonces, no está claro cuál va a ser el financiamiento para el capital de trabajo para que empiece a volver a funcionar la cadena de pagos. Me parece que hasta ahora el gobierno se ha quedado con garanticemos al menos que se puedan pagar los salarios en estos días y sobre todo en los primeros días de mayo. Bien. Y con respecto a lo que es la moneda, la circulación, ¿ves mucha brecha con la economía informal? No, yo veo que hay la intención de avanzar efectivamente a través de los medios de pagos electrónicos, más allá de una moneda electrónica, a través de los medios de pagos electrónicos. Me decía la gente de Pago Fácil que efectivamente ha aumentado muchísimo en ese tipo de cadena o de rubro de pagos de cercanía de servicio, el uso de la tarjeta de débito ha aumentado muchísimo. Antes se hacían prácticamente el 75% de los pagos o más vía efectivo, y ahora están mitad y mitad, ¿no? Pero veo al Banco Central también tendiendo a que eso ocurra. Pero la economía argentina, y esta es la realidad de hoy, y no se puede cambiar, por eso decía yo que es tan importante que abren la ventanilla de los bancos también para entregar pesos el lunes próximo, es que hay una gran informalidad, hay un 40% de la economía que se maneja informalmente, y la mayor parte de esa economía informal se maneja en efectivo. Entonces, me parece que Argentina, si bien son cosas que se están discutiendo en otras partes del mundo de manera acelerada, y la Argentina, todas las tendencias venían ocurriendo del comercio electrónico, de los pagos
digitales y todas esas cosas que venían creciendo a tasas geométricas verdaderamente, antes de, no tasas geométricas, pero sí tasas muy por encima de la media del mercado. Todas esas se van a potenciar ahora con el coronavirus en todo el mundo, también en la Argentina, pero la Argentina de todas maneras necesita una circulación de billetes importantes en la economía. En relación a eso, hay varias preguntas que están relacionadas con la emisión, la inflación y obviamente qué se espera de este año de inflación. Algo obviamente muy difícil de pronosticar porque no sabemos cuándo vamos a salir de este contexto, ¿no? ¿Cómo ves? Hoy ¿está manejando bien el gobierno el equilibrio entre emisión e inflación? Voy a plantearlo en otros términos, ¿no? Obviamente, todos los economistas profesionales vemos que el gobierno está ante un dilema muy difícil de resolver, que es, ¿qué hago? ¿Resuelvo la depresión económica a la cual me estoy yendo con emisión monetaria, que es mi única fuente de financiamiento, y me planteo a mediano y corto plazo un problema de más inflación, o no hago nada, mantengo una política monetaria mucho más prudente y me como la recesión que tenga que comerme? Bueno, el Banco Central, de hecho, si uno ve lo que estaba haciendo hasta antes de la cuarentena, era un Banco Central que, a diferencia de lo que suelen decir algunos colegas en las redes sociales, era un Banco Central, para mi gusto, demasiado cauto. Era un Banco Central que había llegado a un récord del stock del ELIX, a diferencia de lo que decía Alberto Fernández, que iba a financiar el aumento de jubilados con los intereses de la ELIX. El Banco Central había llegado a un máximo de stock del ELIX porque estaba colocando el ELIX para mantener una expansión monetaria muy moderada. Y de hecho, todo el paquete fiscal que vimos durante el verano había sido un paquete fiscal, también para mi gusto, muy amarrete, con suba de impuestos y con muy poca expansión del gasto para achicar la brecha fiscal, lo cual podía en el corto plazo prolongar la recesión. Y de hecho el problema que estamos viendo antes de que viniera la cuarentena es que la economía estaba saliendo pero muy lentamente, mucho más de lo previsto. Ahora, toda esa moderación que tuvo el Banco Central antes de la cuarentena, cuando emitió una gran cantidad del ELIX, el stock del ELIX creció más de 300 o 400 mil millones de pesos, lo revirtió cuando llegó la cuarentena. Abruptamente empezó a emitir pesos y a cancelar las LELIX que había emitido previamente. Entonces, es cierto que ahora estamos en una tasa de expansión de la base monetaria enorme, 40% en apenas un mes, ya estamos a un nivel del 90% en términos interanuales, pero también es cierto que del otro lado hay un derrumbe de la demanda y una capacidad ociosa muy grande en las empresas. Entonces, yo veo un riesgo, efectivamente es un desfiladero angosto, porque si vos no balizás las expectativas, bueno, puede ser que gran parte del financiamiento que estás liberando se vuelque a una mayor dolarización, a una presión sobre los dólares alternativos, a un aumento de la brecha y a una presión sobre los precios de la economía. Efectivamente, ese es un riesgo, pero en el corto plazo no estoy viendo un riesgo de hiperinflación. El riesgo que estoy viendo es que con un nivel mayor de inflación, al golpazo que le están dando por el lado de la demanda, los atrasos salariales, los recortes salariales en términos nominales y demás, significan, bueno, una caída mayor del consumo y una mayor recesión. Es decir, que de esto salgamos no con una hiperinflación, sino con una economía que cae más todavía, que tiene más inflación tal vez que el año pasado, pero no estoy viendo que con el cepo cambiario y la posibilidad de ir regulando con cierto superávit comercial el dólar. De hecho, el Banco Central ha comprado dólares en los últimos días para llevar más rápido ese dólar oficial que yo les decía está totalmente atrasado, y eso expande más también los pesos que hay circulando en la economía. Pero esa situación, el riesgo acá es que efectivamente genere niveles de inflación más altos y más recesión.
no estoy viendo un proceso inflacionario. Tengamos en cuenta que con toda esta emisión y con el déficit fiscal, con la caída brutal que hay por el lado impositivo, estamos hablando de una economía que puede tener 4 puntos del PBI de déficit primario, como mucho 5 puntos del PBI de déficit primario. Pero no es la economía de los 89-90 con las hiperinflaciones con 10 puntos o más de déficit. No estamos en esa situación. El déficit financiero obviamente hoy tiende a cero porque efectivamente no se va a pagar prácticamente nada de intereses ni de capital de la deuda. Muy bien, Maxi, muy claro. Acá hay muchas preguntas que están hablando de cuál es tu visión de corto plazo, qué crees que va a pasar en el corto plazo para las pymes y demás. Yo lo resumiría o me gustaría plantear cuáles son los 4 puntos que vos crees, porque tenemos mucha gente en la audiencia que son empresarios, tomadores de decisión, los 4 puntos, indicadores que tendrían que estar monitoreando un empresario o un tomador de decisión de una compañía en los próximos 15, 20 días para entender qué acciones tiene que tomar en su negocio. Mira, déjame hacer un punto previamente con el tema de lo que decía, si default, no default. A mí lo que me preocupa es que en los últimos días, bueno, el presidente hoy dio un gesto político, se juntó ahí con la vicepresidenta y también con algunos gobernadores para anunciar la propuesta de refinanciación de la deuda, renegociación de la deuda. Hay una discusión dentro del gobierno respecto a si efectivamente es necesario renegociar exitosamente con los acreedores o no. Se ha hecho una propuesta muy dura o agresiva de renegociación de la deuda, y hasta ahora Alberto Fernández había hecho todo un camino. De hecho, la crítica fue hasta la cuarentena de que había hecho todo un camino con el ajuste fiscal acordado con el FMI, con aumentos muy módicos por el lado de la parte baja de la pirámide, jubilados y aguache, y con el pago de intereses y en algunos casos de algunos bonos en dólares, había hecho todo una bandera de su renegociación de la deuda para no caer en default. Bueno, yo creo que esa visión que tenía Alberto Fernández de que lo peor que le podía pasar a la economía argentina era volver a caer nuevamente en un default al estilo 2001-2002, ha cambiado por todo lo que ha sucedido con el coronavirus. Entonces, hoy hay una discusión dentro del gobierno respecto a si tiene un costo mayor o no caer en un default total. Yo sí creo que puede tener un costo mayor por lo que comentaba anteriormente, y eso efectivamente me preocupa, porque eso es algo que se define en los próximos 20 o 30 días. Argentina tiene la semana que viene el vencimiento de un bono en dólares de ley extranjera, probablemente no se pague, y se abra una ventana de solo 30 días en términos legales para que Argentina sea declarada en un default total o no, y ese es el plazo para llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, ese es un interrogante muy grande del corto plazo que va a marcar de alguna manera las expectativas de lo que viene. Lo que vos me preguntabas de qué variables hay que tener en cuenta un empresario, bueno, me parece que todos los empresarios se han puesto en una posición muy clara, que es tratar de ver cómo sale tu sector económico, digamos, cuándo se abre, si no se abre, de qué manera se va a abrir. Y hay un problema muy grande porque es claro que sin asistencia estatal es muy difícil en este momento salir. Yo creo que va a haber una moratoria amplia para empresas y tal vez para personas, estoy hablando de monotributo y autónomos, pero esa moratoria es necesario que la trate el Congreso y hay que ver cuándo se reabre el Congreso, pero va a haber una moratoria, un plan de facilidades muy amplio de pagos, que seguramente se extienda sobre los impuestos impagos en marzo, en abril y durante todo mayo. Y recordemos que la moratoria vigente solo corría con deudas hasta el 30 de noviembre, con lo cual es una moratoria a esta altura inservible, con plan de facilidades de pago inservibles. Creo que eso va a estar presente. Bien.
Acá están preguntando sobre una situación de monotributistas, si sentís que el gobierno va a estar acompañando a los monotributistas y a los profesionales de esas categorías, y obviamente en ese contexto hay muchas pymes que están radicadas en ese segmento. Sí, para monotributistas A y B, que es este ingreso familiar de emergencia, estamos hablando de gente de muy pocos recursos, están los 10.000 pesos. Para los monotributistas de categoría C para arriba, se está evaluando si hay un ingreso de emergencia y además una asistencia crediticia directa con tasas menores del 24% que se dio o que se está dando para el caso de las pymes. Es decir, que está en evaluación los dos elementos. Hasta dónde se extiende un ingreso de emergencia que podría incluir a las categorías más bajas, C y D, y para todos, C para arriba, una asistencia crediticia. Bien, yo creo que hay una pregunta acá muy particular, que algunas de los vivimos. ¿Crees que se van a venir las cuasimonedas? Ahí hay una decisión de que no haya cuasimonedas, que toda la asistencia que requieren provincias y municipios se financie con emisión monetaria. De hecho, se han transferido 60.000 millones de pesos a las provincias, que después se reparten en municipios, y la idea es transferir otros 60.000 millones de pesos en las próximas semanas. Bueno, hay una situación muy, muy delicada. Efectivamente, imagínense si la recaudación nacional está cayendo 50% en términos reales, imagínense lo que pasa con municipios o con provincias. Nos decían de una distribuidora, de una de las distribuidoras principales del área metropolitana de luz, que hay un 60% de impago, de incobrabilidad en la factura de luz, así que imagínense lo que pasa con los impuestos. Nuestro cálculo era que si la recaudación caía a 35 a 40% en términos reales, 35%, en los próximos 3 meses era una pérdida de recaudación de 200.000 millones de pesos por 200.000 millones de pesos por mes. Es decir, que en los próximos 3 meses, solo para mantener mínimamente el financiamiento del déficit fiscal, va a haber que emitir otros mínimo 600.000 millones de pesos. Bien. Vos recién mencionaste algo que estaba... A ver si yo me equivoqué con los micrófonos. Ahí está. Recién mencionaste algo que estaba relacionado con las diferentes salidas de los sectores productivos, ¿no? Y hay varias preguntas que creo que pueden estar relacionadas. Primero, cuando logremos o empiece a salirse de esta cuarentena o empiece a moverse la economía hacia los indicadores, o esperamos que sean los indicadores deseados, ¿qué sector productivo crees que van a ser de los primeros que van a movilizarse o van a destrabarse, o impulsados por el gobierno, o mismo el gobierno con obra pública y otras actividades? Claro. Está buena la pregunta y la engancho. Mira, ahí estoy viendo una pregunta que dice, Maxi, ¿considerás que es lógico acceder a créditos a tasa del 24 para compra de materia prima, considerando que va a haber una retracción en la demanda y corte de cadena de pagos para afrontar la cuota del préstamo? Bueno, ahí está clave. Fíjate, si vos estás en un sector productivo que tiene una perspectiva, un sendero donde vos ves que en algún momento se va a salir, porque esto no es el fin del mundo y no es el fin de la Argentina tampoco. Entonces, si vos estás en ese sector productivo, y por supuesto de tomar un crédito al 24, cuando estamos diciendo que la inflación está en el 48 y la perspectiva es de aceleración, o por lo menos ese es el escenario donde no estalla todo, digamos, donde la inflación vos la podés ir llevando en ese rango, entre el 40 y el 50, por supuesto que es algo conveniente, si podés hacerlo. Ahora, para eso tenés que ver cuál es la salida. Por eso yo digo, hay una responsabilidad muy grande del gobierno de empezar a balizar cuál es la salida en los distintos sectores productivos. Sin duda, el sector de alimentos va a seguir siendo un sector con muchas perspectivas, no solamente desde el punto de vista local, sino también de la exportación. Más allá de que en este momento estén derrumbadas todas las exportaciones, incluidas las de materias primas. También veo que hay una perspectiva, en algún momento tiene que haber una perspectiva de reactivación del sector de la construcción.
el sector de la construcción, en la obra pública, que es lo primero que se va a habilitar, venía ya muy golpeado desde principios del año pasado, cuando en algún momento, o de mediados del año pasado, cuando directamente se frenó prácticamente los pagos a la obra pública, y claramente requiere de una mínima estabilidad para que la gran cantidad de dólares que tienen los argentinos fuera del sistema puedan volcarse principalmente a ese sector. Pero bueno, todavía es muy difícil ver la salida, muy difícil ver, digamos, cuándo va a ser el momento, no solamente en que se empiecen a levantar estas restricciones, sino cuál va a ser el momento en que Argentina, como ha ocurrido en muchas crisis en el pasado, logra estabilizar mínimamente la situación y genera esa idea de que el que tiene los dólares los empieza a vender porque esos dólares valen. No sé si les mostré en el gráfico que ustedes vieron anteriormente, en el inicio de la salida del 2002-2003, había un dólar real a valores de hoy arriba de 100 pesos. El que vendió esos dólares para invertir en la construcción, en el sector inmobiliario y demás, hizo su mejor momento, porque vendió los dólares en el máximo valor de poder adquisitivo. Después nunca más, después se lo fue comiendo la inflación. Obviamente, en algún momento va a haber que habilitar, si no se puede llevar el dólar oficial, porque es una forma también de anclar la inflación, este dólar fideo de comercio exterior, si no se lo puede llevar más rápidamente, obviamente en algún momento va a haber que habilitar una ventanilla por la cual los argentinos puedan vender los dólares que tienen en el colchón o en las cajas de seguridad. Hoy la única ventanilla que existe es el dólar blue. Hay restricciones para vender en el dólar MEP, por el parking. Conocen, ¿no? Si uno tiene 100.000 pesos y quiere comprar dólares, hoy en el sistema financiero no tiene ningún problema, compra un bono con esos pesos, un bono en dólares, en contado inmediato, y lo vende inmediatamente y le depositan en su cuenta, en su caja de ahorro en dólares, los dólares que compró. Eso vale 100, ese dólar hoy está en 100, 102 pesos, llegó a tocar 110 esta semana. Pero es una operatoria inmediata, muy fácil de realizar. Obviamente que realizan habitualmente muchas empresas. Ahora, si uno quiere vender los dólares que tienen en la caja de ahorro, y ni qué decir los dólares que uno tiene en la caja de seguridad, la única forma de hacer es venderlos, llevárselos y venderlos en el mercado paralelo, en una cueva, donde sea, por fuera del sistema. Si uno los quiere vender dentro, la operatoria inversa es que uno puede con esos dólares comprar un bono en dólares, pero lo tiene que mantener 5 días para después venderlo en pesos. Y en esos 5 días, obviamente ahora en medio de la renegociación de la deuda, esos bonos valen cualquier cosa. Entonces, eso está trabado, la oferta de dólares está trabada en el sistema. En algún momento, si uno quiere que vuelvan a ingresar dólares de empresas o particulares que quieren vender dólares en Argentina para invertir en algún sector, o como ocurre normalmente para pagar cuentas, bueno, hay que habilitar algún tipo de canal para que vuelvan a ingresar los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema. Y eso hoy no existe. Una pregunta acá. ¿Cuál es tu opinión sobre el impuesto a la riqueza que se está difundiendo o buscando crear, y si va a tener algún impacto real en la economía o es solo una distracción más? No, a mí me parece que en términos de los problemas que tiene hoy la economía argentina en el corto plazo, es algo que sale de la propia interna del gobierno para darle algo de épica a la situación, porque imagínense que lo que puede recaudar ese impuesto, primero estoy diciendo que no están pagando, no se están pagando los impuestos que ya tenemos, o sea que no sé cómo van a hacer para recaudar un impuesto creado ad hoc, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que no es relevante. Hoy, les decía, en marzo, y fue el dato previo a lo que está pasando en abril, esto va a ser todavía mayor, el Estado tuvo que pagar gastos por 600.000 millones de pesos. De esos, 200.000 los financió con emisión monetaria. Es decir, 1 de cada 3 pesos del ingreso del fisco para pagar las cuentas fueron emisión monetaria, maquinita.
Yo creo que en abril esa proporción va a ser 1 de cada 2. Es decir, la mitad de los ingresos del fisco va a ser emisión monetaria. Estamos hablando de cifras multimillonarias, 250.000 millones de pesos tal vez por mes. No es relevante lo del impuesto a la riqueza. Sí creo que si abren el Congreso tienen que pasar cuanto antes un plan de pago y una moratoria, porque es absurdo que siga el mismo cronograma de pago de impuestos que nadie está pagando, además para sectores que por la otra ventanilla estás tratando de asistir. Sí, lo que no me parece que sea descabellado es si una vez pasada la crisis y el gobierno fortalecido en términos políticos, y sale bien la política sanitaria, como hasta ahora venía funcionando, bueno, si después quiere empezar a cerrar la brecha fiscal, que va a haber que cerrarla en algún momento, incluso con algún tipo de impuesto como ese, bueno, pero en este momento no me parece que sea algo relevante. Me parece que responde ahí una interna del gobierno y un sector del gobierno fundamentalmente que no es la Casa Rosada, que trata de darle algún tipo de visión más épica y tratar de levantar algunas banderas del kirchnerismo tradicional. Ahí diste con una de las preguntas que te pedimos nos ayudes a llevar a la gente, en el sentido de cuál crees que va a ser, saliendo de esta pandemia o de esta situación, el nuevo orden político, económico, de poder, dado bueno, la impronta que está tomando Fernández, bueno, toda la cantidad de cada duros que también están en el gobierno y el rol de Larreta. ¿Cómo ves el escenario a futuro? Ya te contesto esa pregunta, César. Déjame que te conteste porque estaba viendo algunas preguntas respecto, y vos me había quedado enganchado con lo que me decía de qué sectores, cómo se tiene que salir y demás. En el gobierno hay varias propuestas que le acercaron cámaras empresarias, empresarios muy importantes de manera particular. Distintas áreas del gobierno vienen trabajando con algún tipo de reorganización general de la producción. Por ejemplo, algunos sectores, no sé, como textil y calzado, que están completamente paralizados, han planteado 3 turnos en las fábricas rotativos, para que si vos tenías 100 trabajadores, trabaje 3 en cada turno. Estamos hablando de incluso un turno nocturno, es decir, que algo totalmente inédito para ese sector. Eso implica toda una reorganización también del sistema de transporte, y eso implica también que, más allá de la cuarentena, cuando haya que mantener el distanciamiento social, esto de que está marcado en el tren o en el subte, la distancia en que tiene que uno esperar y demás, obviamente eso se va a poder lograr si terminamos con las horas pico en la Argentina. Ahora, una fórmula para terminar con las horas pico en la Argentina es la recesión total y la depresión, como estamos viendo hasta ahora. Ahora, si en algún momento volvés a producir, va a haber una reorganización efectivamente de los horarios de trabajo en las empresas y a su vez de todo el sistema de transporte para reorganizar eso y mantener el distanciamiento social. Ahora, cuando se llegue a eso, y se están evaluando distintas alternativas de apertura parcial de algunos sectores que hoy están frenados, eso está en la mesa de trabajo, y por ahora, obviamente los que tienen la última palabra son los sanitaristas, pero lo está evaluando el gobierno. Lo que yo decía que es muy importante, hasta que llegues ahí, que no se te produzca un efecto dominó en empresas en las cuales ya les convenga más mantenerse cerradas que abrir. Es decir, acá hay empresas, no digo solamente una pyme, que hoy hace las cuentas con su contador y dice, bueno, si yo cierro hoy, termino más o menos hecho. Ahora, si seguimos en esta situación y tengo que cerrar dentro de un mes, y por ahí termino endeudado hasta el cuello, y pongo en riesgo parte de mi patrimonio personal. Entonces, por ahí me conviene bajar las persianas hoy. Sino también en grandes empresas, y me refiero, por ejemplo, al sector servicios, donde hay empresas importantes, incluso empresas de gastronomía, de comidas rápidas, que han planteado recortes salariales muy fuertes a sus trabajadores, 50%, y que hoy plantean, bueno, mejor que en estas condiciones
que es para habilitar el delivery o estas cosas que no me sirven para nada, y mejor mantenerme cerrado, porque de esa manera prefiero licenciar o despedir a la mitad del personal o hacer un recorte del 50% y después veo sobre qué reglas me abren cuando me abran. Entonces, yo creo que es fundamental, además de la asistencia en el corto plazo, ya anunciar cuál es tu programa económico, qué expectativas vas a generar, ahí incluyo todo el tema de la renegociación de la deuda, pero también cuál es tu sendero cambiario, cuál va a ser tu programa de expansión monetaria o de expansión fiscal financiada con política monetaria, y a su vez cuál va a ser tu sendero una vez que vaya saliendo para contraer todo lo que expandiste e ir reequilibrando las cuentas del fisco. Es decir, empezar a balizar el horizonte, porque si no, se empieza a dar la paradoja de que para muchos es mejor mantenerse cerrado que abrir de cualquier manera. Insisto, y no incluyo solo a las pymes, sino también a las grandes empresas. Entonces dicen, bueno, no, déjame que la negocio yo así como puedo con el sindicato y vamos los bifes todo, y la negocio así con mis acreedores y con los alquileres que tengo que pagar. Y bueno, y eso es un gran desorden que me parece del cual es muy difícil salir. Y encima de todo eso, que llegamos a sumar la bomba en los próximos 30 días del default, y vamos a estar discutiendo de a dónde se abrió la brecha, y sobre la brecha cómo empezaron a remarcarse los precios, y sobre eso cómo tienen que salir los inspectores de la Secretaría de Comercio a controlar, un gran desorden todavía mayor al que ya estamos viviendo. Por eso es crucial, te decía, en los próximos 20 días. Dicho esto, vos me decías el orden político, y bueno, es evidente. Si Alberto Fernández logra mínimamente mostrar resultados, no solamente en términos de manejo de la política sanitaria, que está mostrando resultados bastante satisfactorios, el número de fallecidos cada millón de habitantes de Argentina se mantiene en alrededor de 3 fallecidos cada millón de habitantes. Ese me decían los expertos que es el dato que hay que ver. Estados Unidos está en 87, Brasil está en 8, y España está, por ahí tenía el número, creo que en 400. Lo mismo que Italia. Es decir, y el Reino Unido creo que estaba en 160 o 170. Es decir, que Argentina viene mostrando, por lo menos en los indicadores sanitarios, o el hecho de que no estén desbordadas las terapias intensivas y que haya hasta ahora no más de 100 o 120 pacientes en terapia intensiva con coronavirus, bueno, todo eso viene mostrando que efectivamente la cuarentena o el cierre de fronteras temprano y demás ha dado resultado. Ahora empieza a crujir la economía y empieza a haber una presión social muy grande para salir y ver cómo se sale, y sobre todo de sectores sociales que son la base electoral de este gobierno. Estamos hablando del conurbano, estamos hablando de las pymes que lo odiaban a Macri y que pedían urgente que llegara Alberto Fernández, y se dan cuenta que hoy están aún peor de como estaban el año pasado. Entonces, es un desafío muy grande. Si Alberto Fernández logra conciliar una salida medianamente ordenada, se va a fortalecer políticamente y va a empezar a jugar, si se quiere, la dinámica que lo ha fortalecido políticamente y que le ha hecho ganar protagonismo en el último mes. Hoy Alberto Fernández está en las encuestas mejor que nunca, y su poder de decisión ante la sociedad está mejor que nunca, más allá de lo que opinen los fanáticos de un lado y del otro. Ahora, en la Argentina todo es muy efímero y muy volátil. Obviamente esto lo tiene que refrendar en los próximos meses, validando el resultado sanitario y con una salida a este embrollo económico que te decía. Bien, bueno, Maxi, la verdad que tenemos todavía 80 preguntas y más que están entrando, que nos están haciendo. Estaríamos 2 seminarios más todavía como este, pero ya nos pasamos inclusive 20 minutos más de lo que habíamos proyectado tener preguntas y respuestas. Si querés hagamos un par más, César. Exactamente, eso te iba a decir a vos. Si querés seleccionar algunas voz de las que estás leyendo. No, me pregunta el mercado inmobiliario. Bueno, el mercado inmobiliario hoy está en una situación calamitosa. Que ahí me suele escribir el amigo Armando Pepe contándome la situación terrible de las inmobiliarias que están cerradas. Ahora, también yo creo
que tiene que haber un proceso de normalización y también creo que faltaba también que se convalidara un ajuste de precios en el mercado inmobiliario. Es decir, toda la suba del dólar, o si se quieren hoy, como me decía alguien de las empresas que transfieren dólares dólares en efectivo al exterior y demás, que hoy el dólar de referencia, ¿cuál es? El dólar a 100. Bueno, con el dólar a 100 es un dólar real que ahí se acerca bastante más a los valores que veíamos en el 2002, 2003. No se pueden seguir manteniendo los precios que en el mercado inmobiliario se habían ajustado muy poquito, es decir, la caída de 10% o 15% del valor de los inmuebles en dólares, si bien hoy no sabemos cuál es efectivamente, porque prácticamente no hay operaciones, en algún momento yo creo que sí, que debiera haber un ajuste en los valores, y eso posibilitar el ingreso de nuevos inversores al mercado inmobiliario. Lo que me había quedado pendiente es que cuando yo decía que el dólar había quedado atrasado respecto al valor de agosto, bueno, el dólar después de la elección de agosto, después del 11 de agosto, ese dólar que se fue a 60, hoy sería un dólar de 85, 86 pesos en el tipo de cambio oficial. Para la exportación y para la importación. Obviamente ese es el dólar turista, el dólar por el cepo, que si uno quiere comprar $200 por mes, obviamente está en 87 pesos. Por eso, no es un dólar barato ir a comprar dólares a 100 pesos en términos históricos, pero sí es un dólar muy atrasado para el tipo de cambio oficial tener un dólar de 65 hoy para el comercio exterior. Bien. Si ves alguna otra pregunta de todas las que hay. ¿Va a haber algún plan para el sector turismo? Bueno, no sé, ahí veo una situación dramática, muy, muy complicada. Sé que hay planes que están evaluando en el Ministerio de Turismo. Se han hecho distintas propuestas, porque me las han acercado también del sector y se las han acercado al Ministro de Turismo. Es una situación muy, muy delicada, porque ¿saben qué? En los planes que yo he visto de reapertura gradual de la cuarentena, se habla de un cierre de fronteras por varios meses. Es decir, lo último que se va a flexibilizar es las clases, que no sabemos cuándo van a volver, si en agosto o cuándo, y detrás de eso el cierre de fronteras. Y no tengo claro, y me parece que tampoco lo tienen en claro, cuándo se flexibiliza, si se quiere, el turismo interno. Es decir, la posibilidad de hacer turismo en la Argentina, que ha llevado, entre otras cosas, que haya miles de argentinos que están varados en distintas provincias sin poder volver a sus casas. Y eso no sé si se va a habilitar a partir del 27 de abril, es decir, que puedan retornar a sus casas. Lo que sí estoy seguro es que no se va a habilitar el turismo interno a partir del 27 de abril. Va a ser, en todo caso, algo muy puntual en alguna provincia, que no tenga casos, de mucha cercanía. Acá hay una redefinición muy grande de todo el estilo de vida y como consecuencia de eso, de todo el funcionamiento del sistema económico como lo conocíamos hasta ahora. Bien. Bueno, si te parece, vamos cerrando. Son 6:25, 1 hora y media ya de webinar. Nos pareció bastante interesante. Vamos a ver la posibilidad de volver a hacer alguna actividad nueva como esta, siempre contando con el aval de Maxi como panelista. Te agradecemos, Maximiliano, tu tiempo, la preparación del material, que sé que lo hiciste específicamente para esta reunión, y para recordarles a todos que van a tener en un email de agradecimiento la posibilidad de contestar una respuesta y bajarse la presentación. Y obviamente, si quieren, a través de los canales que tenemos activados, rehacernos estas preguntas que le haremos llegar a Maxi, y que él seguro en todos sus medios y momentos que tiene con la audiencia va a responder, y que se nutre de estas inquietudes. Muchas gracias, Maxi. Sergio, te dejo el cierre, Maxi, para el fin de la jornada. Gracias, un gusto, la verdad, y felicitaciones también, Sergio, César, porque Gracias. bueno, es difícil con semejante cantidad de audiencia que esto efectivamente pueda funcionar, y bueno, ha funcionado perfectamente por parte
mía por lo menos me siento muy satisfecho. Bueno, espero que les sirva y bueno, nuevamente les agradezco esta oportunidad de poder comunicarme con tanta gente bueno, que está interesada hoy en día de ver cómo podemos salir todos juntos de esta situación tan difícil que nos toca vivir. Bueno, muchas gracias a los más de 500 asistentes al webinar y los esperamos en una próxima edición. Que sigan muy bien. Muchas gracias.